El queso cottage es un queso fresco, algo ácido y su origen viene de Inglaterra. Es un queso que se cocina y suele durar una semana más o menos después de que se fabrica. Dependiendo cómo se fabrique, puede tener una textura granulosa o suave y se vuelve más cremoso en el paladar. Normalmente el queso cottage está mezclado con una crema más suave y su sabor es fantástico. El origen del cottage se cree que es lo más parecido al primer queso que se creó en la historia de la humanidad, aunque los gringos dicen que el queso cottage y que fue inventado por ellos. Para mí el cottage suena algo así como francés, ¿no es verdad? Anyway, el hecho es que se dice que el queso cottage fue creado por unos trabajadores rurales en Europa que ya habían comenzado a elaborar el queso siglos antes de que estos queseros de aquella época se fueran para América. Este queso se hacía con leche cruda, pero actualmente en muchos países hacerlo de esta manera es ilegal, así que hoy día tenemos que hacer el queso cottage con leche pasteurizada de vaca. Se dice que la palabra cottage significa cabaña y el queso nació de la costumbre de elaborar quesos sencillos en casas de campo a partir de cualquier leche sobrante y después de preparar la mantequilla. Les cuento que el término cottage fue usado por primera vez en el año 1948 y yo ni había nacido porque yo soy de los Backstreet Boys para acá. Para hacer el queso cottage podemos utilizar dos métodos. El primer método es coagulando la leche de forma normal, usando cuajo o rennet. Y la otra forma es cuajar la leche mediante lo que se llama coagulación láctica, es decir, dejando que la leche se coagule naturalmente. Ese método es un poco más largo, pero la textura que se logra del queso cottage es muchísimo más suave. El hecho es que hoy vamos a hacer queso cottage usando la coagulación láctica, es decir, usando cultivos lácticos y vamos a empezar ya. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro de mis videos. Si todavía no se han suscrito, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que puedan disfrutar de primera línea de todo el contenido que continuamente estamos subiendo. También los invito a formar parte de nuestro programa de membresía para que aprendan mucho más de este bello arte. Bueno, empecemos. Para hacer el queso cottage vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 4 litros de leche completa no homogeneizada, 1/8 de teaspoon de iniciador mesofílico o termofílico. Yo en este caso voy a utilizar bacterias termofílicas porque voy a calentar a una temperatura alta. Y rennet y cuajo en esta oportunidad no vamos a necesitar porque vamos a cuajar la leche de manera natural, no usando la enzima, sino que vamos a cuajar la leche de manera natural con la misma acidificación que se produce por las bacterias lácticas. El equipo que vamos a necesitar es el siguiente: una olla grande de entre 6 y 8 litros de capacidad, un cuchillo de hoja larga o unas liras para queso también sirven, una gasa para quesos y, muy importante, un medidor de pH. Paso número 1, calentamiento y maduración de la leche. En este paso debemos calentar la leche hasta que llegue a 20 grados centígrados. Ya alcanzada la temperatura, vierte el cultivo láctico de tipo mesofílico o termofílico y una vez colocada la bacteria espera 5 minutos para que ésta se hidrate y ya hidratado revuelve bien para que se integren a la leche. Ya disueltos los cultivos, estos se van a alimentar de la lactosa de la leche y van a madurar la misma. El tiempo de maduración que debes tener en este paso es hasta que la leche se coagule o se cuaje naturalmente. Recuerda que no vamos a utilizar rennet o cuajo, sino que vamos a dejar que las mismas bacterias lácticas cuajen la leche. Paso número 2, corte la cuajada. En este paso, y dependiendo del nivel de calcio que tenga la leche, ya esta debe estar firme y debe tener una textura cercana a la de un manjar blanco o también un pudín o un yogur. Todavía no sabemos si la cuajada tiene la acidez necesaria para lograr el sabor característico del queso cottage. Para saberlo deben medir el pH de la cuajada y esta debe tener un valor por debajo de 4,6. Y si efectivamente ese es el valor de pH, pueden proceder al siguiente paso, que es cortar la cuajada. Para cortar la cuajada, córtela en cubos de 1 centímetro. Yo en este caso estoy cortando con la lira porque es más fácil. Pronto tendré las liras disponibles en mi tienda virtual para que puedan cortar tan fácil como corto yo.
Si desean saber más a detalle de cómo cortar la cuajada, miren mi video de corte de cuajada que les pongo en el link aquí arriba. Paso número 3, escaldado de la cuajada o segundo calentamiento. Ya cortada la cuajada, espera unos 5 minutos para que empiece a liberar suero y pasados los 5 minutos, empieza a revolver muy suavemente hasta que notes que la cuajada flota en la olla y los cubos están todos dispersos. Sin embargo, en este paso vemos como la cuajada está un poco débil y esto se debe a que la temperatura ha desnaturalizado un poco la molécula de proteína y también ha desnaturalizado el calcio. Ahora bien, cuando la cuajada esté flotando, déjala reposar por unos 20 minutos, prende la estufa y empieza a calentar todo a fuego lento, revolviendo cada 15 o 20 minutos. La idea es llevar la temperatura de 20 grados centígrados hasta 50 grados centígrados para que el calor compacte la cuajada. Este calentamiento debes hacerlo a fuego lento, a razón de 1 grado centígrado más o menos cada 4 o 5 minutos. Es decir, que te va a tomar más o menos llevar la cuajada a 50 grados centígrados unas 2 horas. Dependiendo de la calidad de la leche, en este caso puede pasar que la cuajada se corte demasiado y obtendrás un grano más fino. Y tu queso cottage será por lo tanto más cremoso. En mi caso, eso fue lo que me pasó a mí. Como puedes ver, mi cuajada está muy fina y tiene un aspecto de una ricota. El queso cottage que yo voy a obtener, por lo tanto, va a ser un cottage más delicado que se va a derretir en el paladar de los comensales. Recuerden este paso, revolver la cuajada cada 15 minutos para que no se apermase. Así que tómate una pastillita de tranquilina y tómatelo con calma. Y mientras esperas, te invito a ver este video de cómo paso un día haciendo quesos, siguiendo el link que te pongo aquí arriba. Ya pasadas las 2 horas, la cuajada debe estar firme. Ahora bien, para saber si la cuajada está lo suficiente firme, cógela entre tus manos y exprímela. Y si todavía tiene la consistencia de un flan, quiere decir que todavía no está lista. Y si por el contrario la cuajada, al tomarla entre tus manos y aplastarla, queda como un pedazo de queso compactado, quiere decir que la cuajada ya está firme y puedes proceder al siguiente paso. Sin embargo, en mi caso, la cuajada quedó un poco más fina porque la cuajada desde el principio está un poco más débil y se desmenuzó demasiado. En mi caso particular, el queso cottage que yo voy a obtener va a ser un poco más cremoso. Paso número 4, lavado. Este paso es opcional y va a depender si desean un queso cottage con más ácido. En mi caso, yo no voy a hacer este paso porque mi cuajada es muy fina y la puedo perder si la lavo. Sin embargo, les voy a explicar el procedimiento por si desean hacer el lavado de la cuajada y obtener así un queso cottage menos ácido. Entonces, para lavar la cuajada procedemos de la siguiente manera. Drenen todo el suero de la olla y coloquen agua fresca fría que esté entre 7 y 10 grados centígrados. La idea es que el agua fresca le quite un poco de acidez a la cuajada. Revuelvan hasta que la cuajada flote nuevamente en la olla y vuelvan a sacar nuevamente todo el agua. Repitan este procedimiento 3 veces, pero en el último lavado usen agua helada lo más fría que puedan, digamos unos 4 grados centígrados. La idea del agua helada es para que la temperatura fría del agua compacte un poco la cuajada y ya lavada pueden pasar al siguiente paso. Paso número 5, desuerado final. Si tu paso fue como el mío, que no quisiste lavar la cuajada, viste entonces una gasa para quesos o una muselina y vierte todo el contenido de la olla en la gasa. La idea es botar todo el suero y dejar solamente la cuajada colgando de la llave del fregadero. Cuando la cuajada ya esté lo suficientemente seca, pon la cuajada en un bol de vidrio y enfríala hasta que llegue a unos 4 grados centígrados más o menos. Ahora bien, si efectivamente lavaste la cuajada en este paso, solo debes vestir un colador con la gasa para quesos y colocar la cuajada para que termine de drenar. Y ya seca, métela en la heladera en un bol de vidrio o de lo que sea para que se enfríe hasta que llegue a 4 grados centígrados. La idea de la temperatura es que 4 grados centígrados es la temperatura segura para conservar alimentos. Paso número 6, condimentado y degustación. Ya fría la cuajada, sácala de la heladera y procede a condimentarla. Este paso es muy fácil y para condimentarla el cielo es el límite. Yo en este caso voy a preparar 4 porciones de queso cottage. La primera porción que haré es con pura sal. Para salarla simplemente mezcla el contenido del queso cottage ya frío con 12 gramos de sal y listo.
Muy fácil. La segunda porción la voy a mezclar con crema de leche para tener un queso cottage más cremoso y menos ácido. La crema de leche puede ser cualquier crema de leche normal que venden en el supermercado. Y no importa si la crema es de larga duración o lo que sea. Pues simplemente lo que vamos a hacer es mezclarla con el queso cottage y listo. La tercera porción la voy a mezclar con hierbas aromáticas. Yo aquí en este caso tengo algunas hierbas y las vamos a mezclar juntas y listo, muy fácil. Y la última porción la voy a mezclar con mermelada, aunque pueden también utilizar cualquier tipo de frutas. En mi caso yo estoy mezclando con mermelada de frambuesa para darle un toque más dulce a mi queso cottage. Y además para guardársela a mi nieto Joaquín, que le encanta la frambuesa. Si desean que haga un video con Joaquín probando el queso cottage y haciendo un juego que tenemos él y yo de jugar con la comida, solo comenten aquí abajo y lo organizo. Que por cierto, siempre me caen a peo porque le enseño esas cosas, pero es que de verdad es muy divertido. Qué pena con ustedes. Como todo abuelo, siempre consiento a mi nieto. Bueno, creo que para eso son los abuelos. Los padres los educan y los abuelos los malcrían, ¿cierto? Bueno, vamos a probar ahora nuestro queso cottage. Como ven aquí, tengo unos pancitos de harina de maíz. Estos son unas cachapas venezolanas, ¿ok? Y aquí tengo queso cottage normal, ¿ok? Con sal. Este queso cottage es con hierbas. Este es con crema de leche. Y este es con frambuesa, que después los voy a probar con mi nieto Joaquín, si él quiere probarlo. Entonces vamos a probar las 4 a ver cómo quedan. Y bueno, vamos a probar primero el queso cottage normal con sal. ¿Ok? Como ven, es muy fino. Ah, no, este es el de hierbas. Me equivoqué. Pero no importa, vamos a probarlo. Es muy cremoso. Tiene un sabor ácido. Tiene un pH de 4.2. Pero está muy divino. Está divino. Esto es una provolonera que tengo. Que ahí he hecho el queso provolón y lo meto a la parrilla y queda espectacular. La utilicé como testeador. Entonces, bueno. Espectacular. Se siente el sabor de la hierba. En este caso le coloqué comino, le coloqué basil, un poquito de cilantro. En fin, muy buena. Vamos a probar ahora con la crema normal, que es la pura sal. Y lo voy a probar con una cachapa para probar. Okay, vamos a ver cómo queda. Esto es buenísimo para el desayuno. Esto tiene un sabor normal. No es gran cosa. Se siente más que todo la sal y la acidez. Me gusta más con hierbas. Pero bueno, cada quien puede comer su queso cottage como les plazca. Como a mí me gustan los sabores fuertes, por eso me gusta más con este. Ahora bien, lo importante es que vean la textura. Voy a dar aquí para que ustedes vean. Fíjense cómo está cremoso. Está totalmente cremoso el queso cottage, ¿ves? Cremosito. El queso cottage puede tener varias texturas. Puede ser tipo cuajada, que es el que se hace con cuajo enzimático, o este que es más suave, que se hace con acidificación normal, que es con cuajo láctico, que es la misma coagulación láctica. Entonces, bueno, vamos a probar entonces el que es con queso crema. Este que está aquí. Vamos a probarlo. Este tiene un sabor más suave que este, por supuesto, porque la crema
diluye la acidez. Entonces, pero igualmente es muy rico. Con esta cachapa está mundial. Y vamos a probarlo con mermelada de frambuesa. Que este es que quiero probar con mi nieto Joaquín. Pero bueno, vamos a probarlo con mermelada de frambuesa. Este es dulce, está ácido, pero está muy rico, está fantástico. Bueno, espero que les haya gustado el video y los invito nuevamente a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de los videos que continuamente estoy subiendo. Les recuerdo que todos los sábados a las 9 de la mañana, hora de Nueva Zelanda, tengo mi programa Pregúntale al Dr. Quesero. Allí siempre hablo de un tema en particular y respondo todas las preguntas de mis seguidores. Los invito a asistir gratuitamente para que aprendan muchísimo más de este bello arte de quesos artesanales. Bueno, es todo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.